A ver, entonces, todos ya han tenido la clase de diabetes, ¿no? Ya saben diagnosticar diabetes, tipo de diabetes, ¿qué más les han enseñado? Falta de tratamiento, ¿no? Ya, entonces ya saben pues que la diabetes es una enfermedad crónica, en la que no solamente hay alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, sino también de las proteínas y de las grasas. Y la característica principal es la hiperglicemia, ¿cierto? ¿Tiene cura o no tiene cura? No cura. Entonces, ¿para qué la tratamos? ¿Para qué no? Es un limitante para la vida del paciente. En la diabetes se sabe que hay daño circulatorio sistémico desde que inicia la enfermedad, pero ya vamos a encontrar alteraciones fisiológicas en diferentes tejidos a partir de 5 años de enfermedad y manifestaciones clínicas a partir de 10 años. Las complicaciones las vamos a tener a nivel microvascular, pequeños vasos, y macrovascular, grandes vasos, principalmente en el riñón, en la retina y en el sistema nervioso. Se sabe que en la diabetes hay mecanismos bioquímicos precozmente alterados, donde la hiperglicemia es el principal factor productor de esas complicaciones. Muchos estudios se han realizado, como los clásicos DCCT y el UKPDS, que son estudios grandes realizados en pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2, donde se comparaba tratamiento intensivo versus tratamiento convencional, y en estos estudios se demostró que el principal factor productor de estas complicaciones es la hiperglicemia. Tal es así que se pueden presentar estas complicaciones en intolerancia a la glucosa. Por eso que un adecuado tratamiento va a prevenir o retardar la presencia de estas complicaciones. Pero cuando ya estas complicaciones están en estadios muy avanzados, la normoglicemia no va a revertir la complicación y muchas veces no va a poder detener la evolución. Bien, estas son las complicaciones que se dividen en microvasculares como nefropatía diabética, retinopatía diabética, neuropatía diabética, y las macrovasculares, enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular y enfermedad arterial. Entonces, ¿cómo se supo pues que la hiperglicemia era la que originaba todas estas complicaciones? Se lanzó una hipótesis. La reducción de los niveles altos de glucosa son beneficiosos para prevenir o retardar la presencia de complicaciones en pacientes diabéticos. Y para responder esta pregunta se hicieron diferentes estudios. Uno de ellos muy importante es el DCCT, Diabetes Control and Complication Trials. Es un estudio realizado en pacientes diabéticos tipo 1, gran número de pacientes tipo 1, en donde se agruparon varios tipos de tratamientos. Un grupo recibía tratamiento convencional, lo que ellos siempre recibían, y otros tratamiento intensivo. ¿En qué consistía el tratamiento intensivo? Estos pacientes diabéticos tipo 1 deberían recibir por lo menos 3 inyecciones de insulina al día o usar bombas de infusión. Deberían por lo menos tener 4 controles de glucosa capilar al día. Deberían lograr controles de glucosa basal o de ayunas entre 70 y 120. Y la glucosa postprandial debía ser menos de 180. Se sabe que la glucosa postprandial, después de los alimentos, medida a las 2 horas, ¿no es cierto? Y como meta de hemoglobina glicosilada menor o igual a 6.5. Entonces, ¿qué se encontró en el grupo de pacientes que recibía este tratamiento intensivo versus el convencional? Que el grupo intensivo tenía una hemoglobina glicosilada 2% menos que el tratamiento convencional. La glicosilada andaba alrededor de 9% y la del tratamiento intensivo alrededor de 7%. Si saben lo que es la glicosilada, ¿no? ¿Qué cosa es la hemoglobina glicosilada? Estamos hablando de la primera, el promedio de glucosa de los últimos 3 meses, ¿no es cierto? Porque la glucosa fluctúa, varía, en la mañana es un valor, dependiendo de cómo es otro valor, en la noche en verdad es otro valor. Entonces, esas fluctuaciones las medimos con la hemoglobina glicosilada. La meta en un paciente diabético es que tenga una glicosilada según la Asociación Americana de Diabetes y según otras entidades menos de 100%. Entonces, eso asegura que el paciente tenga menos riesgo de presentar estas complicaciones. Entonces, ¿en quién es más difícil controlar la glucosa? En los diabéticos tipo 1. Se hizo ese estudio y se vio que aquí tenía 9%, acá 7% los que tenían terapia intensiva. ¿Y eso en qué se tradujo? En menos retinopatía diabética, ¿no? Se hubo una predicción final de una disminución en retinopatía diabética del 76% en el grupo que recibió tratamiento intensivo versus convencional. Ahora, no solamente hubo prevención primaria, sino también hubo una disminución de la progresión de retinopatía en el grupo que estaba recibiendo el tratamiento intensivo, una disminución del 54%.
No solamente en retinopatía, en las otras complicaciones microvasculares como nefropatía, neuropatía, también se evidenció una reducción de ese riesgo, ¿no? Entonces, y había pues una relación, un 43% de reducción del riesgo por cada 10% que disminuía la hemoglobina glicosilada en estas complicaciones microvasculares. Pero también se vio severa hipoglicemia, es decir, aquellos que tenían mejores hemoglobinas glicosiladas tenían más riesgo de hacer hipoglicemia severa. Este estudio, que es el PCCT, duró más o menos 10 años. Al cabo de 10 años, cada uno continuó con su tratamiento habitual y fueron observados en este estudio de DIP. O sea, ya no estaban en tratamiento, cada uno seguía con tratamiento habitual, pero fueron, digamos que, observados o vigilados, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con ellos? Y ¿qué se vio? En estos 10 años de observación, que ya no estaban en tratamiento, manejaban hemoglobinas glicosiladas similares, ¿no? El grupo que estuvo en tratamiento intensivo, ya la hemoglobina glicosilada le subió a 7.9 y el convencional 8%, o sea, bastante similar. ¿Y eso en qué se tradujo? Se vio que estos pacientes habían disminuido el riesgo de complicaciones cardiovasculares, o sea, habían menos infartos no fatales, stroke y muertes por enfermedad cardiovascular, un 57% menos en el grupo que había recibido tratamiento intensivo. O sea, ya no estaba recibiendo tratamiento intensivo, anteriormente recibió tratamiento intensivo, pero ese buen control metabólico lo protegió para años posteriores para que no presentaran eventos cardiovasculares. Y ahí es que se acuñó el término de memoria metabólica. Buen control. Posteriormente se evidencia una disminución del riesgo, aunque el paciente ya no esté en tratamiento intensivo. Otros estudios realizados en pacientes diabéticos tipo 2, que fue el LUCA-PDS, también encontró resultados similares, ¿no? Se vio que niveles mayores de hemoglobina glicosilada se asociaba con un aumento de complicaciones microvasculares. 37% de incremento por cada 1% que incrementaba la hemoglobina glicosilada en complicaciones microvasculares. Además, se ha observado regularmente una reducción del riesgo microvascular cuando la hemoglobina glicosilada disminuye. No solamente en el LUCA-PD, sino en el PCCT, en otros estudios también. Disminución del riesgo de complicaciones microvasculares cuando disminuía la hemoglobina glicosilada. ¿Qué pasó con las complicaciones macrovasculares? También se observó un incremento del riesgo de complicaciones macrovasculares de grandes vasos cuando se incrementaba la hemoglobina glicosilada. 14% de incremento por cada 1% de que incrementaba la hemoglobina glicosilada. Esto en relación a infarto de miocardio, mortalidad. ¿Qué pasó cuando se reducía la hemoglobina glicosilada? No se observó reducción del riesgo. O sea, en las complicaciones microvasculares aumentaba la glicosilada y aumentaba el riesgo de complicaciones. Disminuía la glicosilada, disminuía el riesgo de complicaciones. En macrovasculares aumentaba el riesgo, ¿sí? No tanto como en las microvasculares, pero cuando disminuía la glicosilada, no disminuía el riesgo. Al menos no en estos estudios, ni siquiera tiene un KPDS, pero en los estudios observacionales, el que les mencioné, en el que ya el paciente no estaba en terapia, sino solamente continuaba en observación, sí se observó una disminución del riesgo de complicaciones macrovasculares. Y eso está en relación con lo que les digo, la memoria metabólica. Entonces, cambios agudos, la hiperglicemia va a producir cambios agudos repetitivos en el metabolismo celular, así como cambios a largo plazo en macromoléculas estables que van a llevar a daño en tejidos diabéticos. Además de ello, van a haber determinantes genéticos de susceptibilidad individual para presentar estos daños, así como factores aceleradores independientes como la presencia de hipertensión, dislipidemia. Todo ello lleva a daño en los tejidos diabéticos, principalmente en el glomérulo renal, en el endotelio capilar de la retina y en las células nerviosas. ¿Pero por qué en estas células? Si la hiperglicemia en la diabetes viene bañando todas las células de los diferentes tejidos, ¿por qué en estas células sí y en las demás no? Y lo que se sabe es que muchas células son capaces de disminuir el transporte de glucosa dentro de las células cuando están expuestas a hiperglicemia. Al parecer, estas células donde ocurre daño no pueden disminuir ese transporte de una manera efectiva, de tal manera que mantienen concentraciones elevadas de glucosa. Estos son los mecanismos fisiopatológicos mediante los cuales se sabe que la hiperglicemia genera estas complicaciones. Aumenta el flujo de la vía de los polioles, producción intracelular de precursores de productos finales de hidratación avanzada, activación de la proteína C,
aumento de la vía de la exosamina. Aumento del flujo de la vía de los polioles. En esta vía tiene un rol importante esta enzima que se llama el 2-reductasa. ¿Qué hace el 2-reductasa? Se encarga de reducir aldehídos tóxicos a alcoholes inactivos. Pero en presencia de hiperglicemia, en presencia de aumento de glucosa, esta aldosa reductasa también va a reducir glucosa sorbitol, que luego será oxidada a fructosa. Y en este mecanismo de reducir glucosa sorbitol, consume este cofactor importante que es el NAD. Y este actúa como un regenerador importante del glutatión reducido, que es un antioxidante importante. Entonces, al haber un mayor consumo de este NAD que va a regenerar este antioxidante por esta vía, aumenta la susceptibilidad al estrés. Producción intracelular de precursores de AGEs. La aplicación no enzimática es el proceso mediante el cual se produce modificación del grupo amino de la proteína por acción de los azúcares reducidos. ¿Y esto que produce? Diferentes acciones. A nivel de las proteínas intracelulares va a modificarlas, sobre todo aquellas proteínas que están relacionadas a la transcripción genética. A nivel de las proteínas de la matriz extracelular, también las modifica originando disfunción celular. A nivel de las proteínas que están en el torrente circulatorio, como la albúmina, también las modifica y hace que actúen sobre receptores específicos para la producción de factores de crecimiento y citoquinas. Activación de la proteína quinasa C. La hiperglicemia va a aumentar la síntesis de una molécula que se llama diacilglicerol. Este diacilglicerol es un activante crítico de la proteína quinasa C, estas isoformas, beta y gamma. Y lo que origina es unas alteraciones en la expresión del gen, de tal manera que las cosas que son buenas por un buen funcionamiento están disminuidas y aquellas que son malas están aumentadas. Por ejemplo, ¿qué hacen? El óxido nítrico, que es un vasodilatador, y aumenta la endotelina 1, que es un vasoconstrictor, y esto origina anormalidades en el flujo sanguíneo. Aumenta el factor de crecimiento del endotelio vascular, y esto produce permeabilidad vascular y angiogénesis. Aumenta el factor de crecimiento transformante beta, que origina un aumento del colágeno y de la fibronectina, originando oclusión capilar. Aumenta el inhibidor activador del plasminógeno número 1, que disminuye la fibrinolisis y produce oclusión vascular. Aumenta el factor nuclear KB, que produce una expresión de genes proinflamatorios. Aumenta el NAD, aumentando esto las especies de sistema reactivo con múltiples efectos en el endotelio y en las células mensajeras. Actividad de la vía de la exosamina. La glucosa normalmente es metabolizada de glucosa 6-fosfato, luego fructosa 6-fosfato, y de acá se va el resto de la vía glicolítica. Pero en presencia de hiperglicemia, esta fructosa 6-fosfato también se desvía a esta vía en la que esta enzima glutamin 6-fosfato aminotransferasa la convierte a glucosamina 6-fosfato y luego esta a uridil 10-fosfato, originando alteraciones en la expresión del gen. Toda esta cascada para decir que se altera la expresión del gen y que se produce un factor de crecimiento transformante beta 1, aumenta la expresión del factor transformante beta 1 y del inhibidor activador del plasminógeno, ambos malos para los vasos sanguíneos. Todos estos mecanismos tan complejos, estas cascadas que se producen, es para explicar que la hiperglicemia produce daño en las células, principalmente en las células de resumido. Ahora, vamos a hablar algo de las complicaciones microvasculares. Tenemos primero la nefropatía diabética. Si nos vamos nosotros a una sala de hemodiálisis y empezamos a preguntar a cada paciente qué enfermedad tuvo que lo llevó a esa enfermedad crónica terminal, el 33% va a decir que es por diabetes. O sea, la diabetes es una causa importante de enfermedad crónica terminal. En los diabéticos tipo 1, 30-40% van a presentar esta complicación, constituyendo una de las principales causas de muerte. En el diabético tipo 2 llega hasta un 5-20% de acuerdo a las series estudiadas. Donde mejor se ha podido estudiar la evolución de esta complicación es en el diabético tipo 1. ¿Por qué? Porque en ellos se puede saber con exactitud el tiempo de enfermedad. Ustedes saben, cuando uno hace el diagnóstico de un diabético tipo 2, no puede precisar cuántos años lleva de enfermedad. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque en las primeras etapas es silente, es asintomático. El diabético puede estar con 130, 140, 150, que ya es un valor diagnóstico de diabetes. ¿Cuánto es el rango de diabetes en glucosa de 126, ¿no es cierto? Pero eso no produce síntomas. Años, 140, 140, y es diabético, años. Y como no hay síntomas, el paciente está pues sin saber que tiene esta enfermedad. Entonces, no podemos precisar el tiempo de enfermedad en un paciente diabético tipo 2. En cambio, en el diabético tipo 1 sí. ¿Por qué?
cuando se presenta la enfermedad ya se presenta con todas las alteraciones, con todo el cuadro clínico de gran hiperglicemia. Entonces, en los pacientes diabéticos tipo 1 se sabe que es raro esta complicación antes de los 10 años de enfermedad. Tener presente que la retinopatía, que es una complicación también microvascular, va acompañando a la nefropatía en el 95% de los casos. Entonces, tienen un paciente que tiene nefropatía diabética y le hacen su estudio para retinopatía diabética y no tiene, sospechen que la nefropatía es de otra causa. Lo mandan al nefrólogo para que descarte otra causa de enfermedad renal distinta a la diabetes. Está también, es importante mencionar que hay una relación directa entre duración de enfermedad y mal control metabólico con nefropatía diabética. O sea, a más tiempo y peor control metabólico, más riesgo de que se presente esta complicación. En la nefropatía diabética se incluye un amplio espectro de alteraciones funcionales y estructurales, donde el hiperfiltrado glomerular es la alteración principal, la cual es precoz, mediada por glucosa, y en donde van a haber alteraciones hemodinámicas, siendo la primera el aumento de la presión intraglomerular, que se da por una disminución de la resistencia arteriolar aferente y eferente con predominio de la primera. Esto que origina vasodilatación, y la vasodilatación aumento del flujo plasmático renal, aumento de la presión intraglomerular, que lleva pues a la hiperfiltración glomerular, que es la primera alteración que aparece en la nefropatía diabética. Entonces, la hiperglicemia va a estar relacionada a la producción y desarrollo de la nefropatía diabética, pero hay otros factores que también van a influir, como la presencia de citoquinas, factores de crecimiento, la hormona de crecimiento, el factor de crecimiento similar a la insulina y GLP-1, que origina pues, el crecimiento de tejido fibrótico en las células tubulointersticiales, péptido natriurético auricular, factor transformante beta y sus receptores, y el óxido nítrico. Entonces, sabemos que normalmente hay un ultrafiltrado libre de proteínas, y esto se debe a la integridad que existe entre la barrera glomerular y el sistema adecuado tanto de flujo y de presión. Cuando hay una alteración precoz de cualquiera de estas variables, se va a producir pérdida de macromoléculas, produciéndose microalbuminuria. Entonces, al comienzo la microalbuminuria va a ser intermitente y luego persistente. La microalbuminuria intermitente está en relación a los cambios hemodinámicos. Por eso, cuando hacemos una corrección de la glucosa, se controla bien la glucosa, esta microalbuminuria desaparece. Pero ya cuando la microalbuminuria es persistente, ya se sabe que hay cambios estructurales como engrosamiento de la membrana basal, proliferación del mesangio. Sabemos que en la nefropatía diabética en estadios iniciales puede haber un aumento de la masa renal, con un aumento de la masa glomerular y tubular, pero conforme va progresando en estadios finales, más bien el riñón se achica, disminuye de tamaño. Las anormalidades estructurales que vamos a encontrar son lesiones glomerulares y lesiones tubulares. En el microscopio electrónico vamos a encontrar un engrosamiento de la membrana basal, aumento de la matriz, proliferación de las células mesangiales. En el microscopio óptico vamos a encontrar unas lesiones difusas como depósito de material amorfo en las células de los capilares glomerulares, que posteriormente se van a ir agrupando, formando la glomeruloesclerosis nodular, descrita por Kildenstein y Wilson en el año 1936, que es considerada esta la lesión patognomónica de nefropatía diabética. Lesiones tubulares, como depósito de glucógeno de las células tubulares, principalmente en el asa de Henle, producen la nefrosis glucogénica de Armani y Liebsky. Vemos acá en este gráfico un glomérulo normal, acá una glomerulosclerosis difusa, acá ya la forma nodular, que es la forma patognomónica, y en la nefropatía diabética estadio final más bien se reducen, ¿no? El glomérulo se reduce. Los estadios de la nefropatía diabética son 5 estadios. El primer estadio de hiperfiltración glomerular, el segundo estadio donde hay una eliminación intermitente de albúmina en orina, especialmente durante el ejercicio, es una fase silente. El tercer estadio de microalbuminuria, el cuarto estadio macroalbuminuria, y el último es insuficiencia renal terminal. Entonces vemos la evolución clínica, característica en la etapa número 1, hiperfunción e hipertrofia renal. La hiperfunción está dada por un aumento del filtrado glomerular con un clérice de creatinina que llega a 140 minutos. La segunda etapa, también llamada etapa silenciosa, aquí ya han transcurrido de 2 a 10 años de enfermedad. Hay un aumento moderado del filtrado glomerular y con albuminuria transitoria. Ya podemos encontrar alteraciones histopatológicas como engrosamiento de la membrana basal y expansión del mesangio.
En el estadio 3 han pasado por lo menos 10 años de enfermedad, aparece la microalbuminuria, se considera microalbuminuria cuando hay una pérdida de entre 20 y 200 microgramos minuto o 30 a 300 miligramos en 24 horas. Al comienzo la presión va a estar normal, pero luego se va a empezar a correlacionar con el grado de microalbuminuria, habiendo un aumento de la presión de aproximadamente 3 a 4% por año. Hasta acá es reversible la nefropatía diabética con un buen control de sangre. Hasta aquí. Y la evolución de la enfermedad va a depender pues del control metabólico que tenga el paciente. En el estadio 4 ya aparece macroalbuminuria con eliminación de proteínas mayores de 200 microgramos minuto o mayores de 300 miligramos en 24 horas. Aquí han transcurrido de 15 a 25 años de enfermedad. Ya hay una disminución progresiva de filtrado glomerular de alrededor 10% por año. En la quinta etapa es la insuficiencia renal crónica terminal, que es irreversible. Han transcurrido 25 a 30 años y por lo menos 8 años desde que apareció la proteína. Igual para graficarles los 5 estadios, ¿no? Y la alteración que encontramos. Estadio 1, hiperfiltración glomerular. Estadio 2, hay un engrosamiento de la membrana basal, expansión del mesangio. Estadio 3, microalbuminuria. El 4, macroalbuminuria. El 5, enfermedad renal terminal, ¿no? Y los años que más o menos toma en llegar de una hacia la otra. Estos son los estadios en base al filtrado glomerular, ¿no? De 1 al 5, 1 es una enfermedad renal o no hay enfermedad renal o leve, mayor o igual a 90 mililitros, 1.3 metros cuadrados de superficie corporal, una disminución leve de filtrado glomerular entre 60 y 89, estadio 3 es esto, de 30 a 59, 4, disminución severa y 5 ya es falla renal, se debe entrar a diálisis, ¿no? Eso es en base a la filtración glomerular. Bueno, a continuación hay algunas recomendaciones y abajo va a salir una letra que puede ir desde la A hasta la E. Esto son recomendaciones en base a evidencia científica, ¿no? De mayor peso o fuerza de recomendación basado en estudios clínicos, en ensayos clínicos, y la de menor peso es la E, que la A va de la A a la E. La A es de mayor peso basado en ensayos clínicos y la E es opinión de expertos. ¿Ya? Entonces, acá, en cuanto al tamizaje, al menos debe hacerse una vez al año para evaluar cuantitativamente la albuminuria y la tasa de filtración glomerular estimada en el diabético tipo 1, luego de 5 años de haber sido diagnosticado. Y en todos los pacientes diabéticos tipo 2 al momento del diagnóstico y en todos los hipertensos. La recomendación. Entonces hacemos un test de microalbuminuria en el momento del diagnóstico en el caso de que sea un paciente diabético tipo 2 y si este es positivo hay que repetir 2 veces más la prueba, la microalbuminuria, en un lapso de 3 a 6 meses y también descartar otras causas de esta microalbuminuria. Si de estas 3 pruebas en total 2 son positivos, se hace el diagnóstico de nefropatía diabética y se inicia el tratamiento. Si es negativo, se repite hasta el siguiente año. Recomendaciones: optimizar el control de glucosa para reducir el riesgo o enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica. Recomendación A. Optimizar el control de la presión arterial, ¿no? Con una meta menor de 140-90 para reducir el riesgo o enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica. Recomendación A. En cuanto al tratamiento, ni los IECA ni los ARA2, que son estos antihipertensivos, ¿no es cierto?, son recomendados como prevención primaria en enfermedad renal crónica, pacientes diabéticos no hipertensos o con albuminuria normal. Se sugiere IECA o ARA2 para el tratamiento del diabético que ya tiene microalbuminuria. En el que no tiene, no se recomienda. En el que tiene microalbuminuria sí se recomienda, y se recomienda en aquellos que tienen macroalbuminuria. Se sugiere en microalbuminuria y se recomienda en macroalbuminuria. Cuando se utiliza IECA y ARA2 o diuréticos, hay que monitorear los niveles de creatinina y potasio. Nivel de recomendación que opinión de expertos. El monitoreo continuo del índice de albúmina y creatinina en pacientes con albuminuria es razonable para evaluar la progresión de la enfermedad renal diabética. Cuando la tasa de filtración glomerular disminuye a menos 60 mililitros por minuto, debe evaluarse y manejar complicaciones potenciales de la enfermedad renal crónica. Sabemos que una tasa de filtrado glomerular menor de 60 es un equivalente de riesgo de enfermedad cardiovascular. Los pacientes tienen más riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular. Con
considerar de referir a nefrología cuando no está clara la etiología de la enfermedad renal o hay dificultades en el manejo o estamos frente a una enfermedad renal avanzada. En cuanto a la nutrición, pacientes que tienen enfermedad renal crónica que no están en diálisis, el aporte de proteínas recomendado es de 0,8 gramos por kilo peso día. Para pacientes que están en diálisis se debe considerar aportes proteicos más elevados. Retinopatía diabética es la causa más importante de ceguera en el mundo. La retinopatía diabética es la lesión más importante, pero pueden encontrarse otras lesiones asociadas también a diabetes, como cambios en la refracción, cataratas, parálisis de óvulos motores, papilopatía diabética, factor de riesgo más importante para la retinopatía diabética es el tiempo de evolución. Y esto siempre estudiado en pacientes diabéticos tipo 1. Entonces, se ve que no hay retinopatía diabética cuando han transcurrido menos de 5 años de enfermedad. Y el 90% de los pacientes diabéticos van a tener retinopatía diabética cuando ya han pasado 20 años de enfermedad. El DCCT, que les había mencionado, que es un estudio que correlaciona complicaciones crónicas con control metabólico, demostró una disminución del riesgo de retinopatía diabética del 76% y disminución de la progresión del 54% en aquellos que tenían un control glicémico estricto, un buen control glicémico. Los lípidos también están correlacionados, hay una correlación de aumento del colesterol con la presencia de exudados duros a nivel retinal. Y la hipertensión también se correlaciona con el grado de severidad. En la retinopatía diabética vamos a encontrar diferentes o diversas alteraciones metabólicas y estructurales. Las alteraciones estructurales van a estar dadas por un aumento progresivo de la membrana basal endotelial y pérdida de los pericitos. ¿Qué son los pericitos? Como parte de la patogenia, hay un aumento de la membrana basal del endotelio y pérdida de los pericitos. A ver. Los pericitos son células que se encuentran fuera de los vasos sanguíneos, rodeando a las células endoteliales, que controlan el flujo sanguíneo, controlan la proliferación de las células endoteliales. Entonces se dice que cuando hay hiperglicemia, hay pérdida de los pericitos, pero se conserva pues el número de células endoteliales. Y esto origina un aumento en la permeabilidad de estos vasos. Entonces hay esta presencia de microaneurisma está correlacionada con la pérdida de estos pericitos, ¿no? Porque origina un debilitamiento de la pared de los vasos. Entonces hay puntos de menor resistencia que son el origen para dilataciones articulares. Alteraciones fisiopatológicas básicas es la permeabilidad vascular alterada e hipoxia retinal. Normalmente los vasos sanguíneos son herméticos, ¿no? Hay una fuerte unión entre las células endoteliales que impide el paso de macromoléculas como proteínas, lípidos, pero en retinopatía diabética se sabe que esa permeabilidad está alterada. Entonces hay salida de proteínas y lípidos hacia del vaso hacia el parénquima retinal. La hipoxia retinal va a estimular el aumento de sustancias que aumentan la proliferación de nuevos vasos, incrementa la neovascularización, pero estos vasos que se crean son vasos débiles, son vasos anómalos que se rompen y sangran con facilidad. Esta es la clasificación de la retinopatía diabética. Se clasifica en retinopatía diabética no proliferativa y retinopatía diabética proliferativa. Proliferativa tiene que ver con la proliferación de estos neovasos, ¿no? La no proliferativa a su vez en leve, moderada y severa. La retinopatía no proliferativa leve, hay microaneurismas, hemorragias retinales, exudados dolorosos. El 5% va a pasar a retinopatía diabética proliferativa al cabo de un año. Se recomienda a estos pacientes con retinopatía no proliferativa leve control cada 6 a 12 meses. En el caso de la retinopatía no proliferativa moderada, hay mayor cantidad de microaneurismas en uno o más cuadrantes, más exudados algodonosos, rosarios venosos. El 20% progresa a retinopatía diabética proliferativa en un año y el control debe hacerse cada 6 a 12 meses. En la retinopatía diabética no proliferativa severa, hemorragia y microaneurismas en los 4 cuadrantes, rosarios venosos en 2 cuadrantes, 52% evoluciona a retinopatía diabética proliferativa en un año y el tratamiento es acá la panfotocoagulación. Retinopatía diabética proliferativa hay neovascularización por la hipoxia, ¿no? La hipoxia genera que se produzca un nuevo vaso, pero estos vasos proliferan
hacia la superficie retinal e invaden el vítreo. Son como ovillo de vasos, como les digo, se rompen y sangran con mucha facilidad. El edema macular es otra complicación, es una microangiopatía en el área de la retina, es una forma grave que pone en peligro la visión del paciente. Vemos acá una retinopatía diabética no proliferativa. Estos se supone que son exudados algodonosos, que tiene que ver con la presencia de colesterol. Acá la retinopatía diabética proliferativa como ovillos de vasos, ¿no?, que tienden a sangrar con mucha facilidad. Entonces, para hacer el diagnóstico hay que hacer un examen oftalmológico anual. En el diabético tipo 1, luego de 5 años de diagnóstico, y en el diabético tipo 2, como no sabemos el tipo de enfermedad real, desde que se diagnostica y se conoce que este paciente tiene diabetes tipo 2, debe hacerse un diagnóstico o una evaluación inicial. Recomendaciones: todas las mujeres con diabetes preexistente que estén planeando gestar deben tener una evaluación ocular completa previa y ser informadas del riesgo y o progresión de la retinopatía diabética. Se sabe que las gestantes empeoran la retinopatía durante este periodo. El examen debe realizarse en el primer trimestre con seguimiento durante toda la gestación y hasta un año post. Tratamiento de la retinopatía diabética, siempre control estricto de la glucosa, control de la presión arterial, fotocoagulación en los casos de edema macular y de retinopatía diabética proliferativa, y la cirugía para casos de hemorragia vítrea, desprendimiento de retina y glaucoma neovascular. Referir al oftalmólogo con experiencia en el manejo de la retinopatía diabética a todo diabético que tenga edema macular, que tenga retinopatía diabética no proliferativa severa y que tenga retinopatía diabética proliferativa en cualquier condición. La fotocoagulación láser está indicada para reducir el riesgo de pérdida de visión en pacientes que tienen retinopatía diabética y alto riesgo y en algunos casos de retinopatía diabética no proliferativa severa. La terapia con antifactor de crecimiento endotelial vascular está indicado para edema macular diabético. La presencia de retinopatía diabética no es contraindicación para el uso de aspirina como cardioprotección, ya que esta no incrementa el riesgo de hemorragia retinal. Acá vemos un cuadro pues, de retinopatía diabética proliferativa, ¿no? Zonas de sangrado, ovillos de nuevos vasos. Y este es un paciente que ha recibido tratamiento con fotocoagulación. Ven las zonas como círculos más claros acá, son como quemaduras que se hacen en la retina, y esto produce cicatrización que sella los vasos y que evita que crezcan vasos anómalos en esta zona. Neuropatía diabética. Los datos de neuropatía diabética son variables. Se dice que entre un 5 al 60% de los pacientes tienen o han tenido clínica de neuropatía diabética. Ello va a variar pues, de acuerdo al método de diagnóstico. Si es un diagnóstico clínico, el porcentaje es menor. Si es un diagnóstico electrofisiológico, los porcentajes serán mayores. En la neuropatía diabética va a haber afección de las fibras mielínicas y lemínicas del sistema nervioso periférico, sensitivo, motor y el sistema nervioso autónomo. Las anormalidades histopatológicas son engrosamiento de la membrana basal y de vasos centroneurales, así como la hialinización de las arteriolas con engrosamiento del espacio perivascular. Va a haber desmielinización y remielinización segmental y paranodal con pérdida de las fibras mielínicas y antígenas. Anormalidades funcionales caracterizadas por un retardo de la velocidad de conducción motor y sensitiva y un aumento del umbral en la percepción vibratoria interna. La clasificación. Esta es la clasificación de las formas clínicas más comunes de neuropatía diabética. A la cabeza, la neuropatía periférica distal y simétrica se caracteriza por dolor, parestesia, diestesia, predominio nocturno. Hay pérdida de la sensibilidad, disminución o abolición del reflejo aquiliano, suele ser progresiva. La zona que más se afecta son los miembros inferiores, ¿no? El distal. La mononeuropatía del nervio craneano, caracterizada por dolor localizado de comienzo brusco, seguido de parálisis que se suele resolver al cabo de 6 a 12 semanas. Pares craneales involucrados, tercero, cuarto, sexto, séptimo. Neuropatía tóraco-abdominal, truncal o radiculoneuropatía. El dolor agudo, hay un dolor agudo localizado, pérdida de la sensibilidad, usualmente es de un solo lado, puede haber pérdida de peso y suele ser reversible. A veces el dolor es tal que cuando se ubica en la pared torácica puede simular un cuadro de infarto o un cuadro de pancreatitis cuando es la pared abdominal alterada, ¿no? O también se presenta como difusa en todo el tronco. Las mononeuropatías por atrapamiento es un dolor
localizado y más en el compromiso motor. El área afectada, teniendo el carpo, cubital del codo, radial, ciático, peroneal, femoral, lateral. Plexopatía o neuropatía proximal o amiotrofia diabética. Las manifestaciones clínicas: dolor, debilidad muscular, hipotrofia muscular, usualmente asimétrica, artroflexia rotuliana, usualmente también asimétrica, pérdida de peso, depresión, suele ser reversible. El área afectada es la cintura pélvica y puede estar presente en la forma generalizada conocida como caquexia neuropática. Diagnóstico en cualquier fase evolutiva, tanto de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Sabemos que la hiperglicemia empeora el cuadro o lo desencadena. El examen físico neurológico debe hacerse para la búsqueda de alteraciones sensitivas, superficiales y profundas. Vamos a usar el monofilamento de Siemens para hacer la evaluación de la sensibilidad, evaluar si hay compromiso motor, que este suele ser moderado, con presencia de debilidad, de atrofia, de debilidad de movimientos. Para el diagnóstico es fundamental que hay una pérdida del reflejo patelar y aquiliano y alteración de la sensibilidad liberatoria. ¿Cómo medimos sensibilidad liberatoria? ¿Esto qué es? ¿Qué se está evaluando? El reflejo rotuliano con refuerzo. Ese es el refuerzo. Se le pide al paciente que haga una contracción isométrica de otro músculo y esto hace que aumente la actividad del reflejo, ¿no? Entonces, ahora les voy a explicar cómo es que se evalúa eso. Entonces, tenemos acá una medición del reflejo patelar con refuerzo. Los reflejos tendinosos a evaluar, el aquiliano y el rotuliano, la sensibilidad liberatoria con el diapasón de 128 Hz, la sensibilidad presora con el monofilamento de miligramos aplicados en el dorso del dedo gordo del pie, la sensibilidad dolorosa, o la punta de la alfiler aplicados en el ortejo del dedo gordo del pie. Este es el monofilamento. Monofilamento de 100 miligramos. Y hay 10 puntos donde se va a evaluar, se le pregunta al paciente, se le hace que se recueste sobre una camilla y hay 10 puntos, 9 en la zona plantar y 1 en la dorsal, y se le pide al paciente que cierre los ojos y uno va tocando estas áreas con el monofilamento y se le pide al paciente que si siente o no siente el monofilamento, ¿no? Para evaluar la sensibilidad. Entonces, este es un examen clínico breve para pesquisaje propuesto por el grupo Michigan. Se hace la evaluación por cada pie. Primero, hay que ver la apariencia del pie, si es un pie normal, o si es un pie que tiene deformidades, piel seca, callos, infecciones, fisuras. La presencia de ulceraciones, si está ausente o está presente, el reflejo aquiliano si está presente con refuerzo, que tiene otra puntuación, o si está ausente, ¿no? Igual percepción de desviación, presente, disminuida o ausente. La probabilidad de neuropatía es alta si el puntaje es mayor de 2.8. Cada evaluación es por qué. Y este es un examen ya más completo también por el grupo Michigan. Se evalúa igual cada pie por separado, se evalúa la alteración de la sensibilidad a través de la percepción de la vibración o del monofilamento, ¿no? De los 10 puntos, si puede percibir 8 o más, o 1 a 7 o ninguno de ellos, la percepción del alfiler también, si es doloroso o no doloroso, evaluación de la pérdida de la fuerza muscular mediante la apertura de los ortejos en abanico o la extensión del dedo gordo del pie o la dorsiflexión del pie. Y reflejos, evaluación de reflejos, bicipital, cuádriceps aquiliano, ver si está presente con refuerzo o ausente. Y se considera diagnóstico de neuropatía periférica si el puntaje es 7 de 46, con una sensibilidad de 80% y especificidad de 100%. Tratamiento, control de la glucosa. En todo va a ser el tratamiento la base de control de la glucosa, control de factores agravantes, por ejemplo la hipertensión, la hiperlipidemia, si el paciente fuma, evitar que fume. El uso de anticonvulsivantes para el manejo del dolor neuropático. Estos pacientes, los que tienen dolor, a veces uno les dice, de 0 a 10, ¿cuánto te duele? 12. El dolor es intenso, ¿no? Se utiliza pregabalina, gabapentina, carbamazepina, ¿ya? Y a veces no es suficiente con este anticonvulsivante, entonces tenemos que añadir a eso un antidepresivo tricíclico como la amitriptilina. Y a veces no es suficiente y agregamos también agentes similares opioides como el tramal. Y a veces con todo ello el paciente sigue muy aburrido, ¿no? Estos tratamientos como ácido alfa-lipoico o dióptico, que son antioxidantes unido a la benfotiamina, que es una vitamina B1 de acción prolongada, se utilizan, pero digamos, la mejoría es a largo plazo, ¿no? El paciente lo que quiere en el momento es que le
Entonces, estos anticonvulsivantes y los antidepresivos junto con el tramadol nos pueden ayudar a resolver el dolor en esos pacientes. Estas son formas de neuropatía autonómica que también van a ustedes poder ver en el paciente diabético. Por ejemplo, tenemos acá a nivel cardiovascular la hipotensión ortostática, la taquicardia sinusal de reposo, alteraciones en el EKG, como una disminución en la variabilidad del intervalo RR o una prolongación del intervalo QT, infarto silente también es un tipo de neuropatía autonómica cardiovascular, muerte súbita. La hipotensión ortostática hay que sospechar en pacientes que presentan con cambios bruscos de posición, mareos o sensación de inestabilidad. Luego se diagnostica, se le mide la presión arterial del paciente estando en decúbito y luego se le pone de pie y se vuelve a medir la presión. Si hay una disminución en la presión sistólica mayor a 30 mililitros de mercurio o mayor de 10 en la presión diastólica, se hace el diagnóstico. A nivel gastrointestinal podemos tener retardo de la evacuación gástrica, gastroparesia, diarreas a término nocturno. Son unas diarreas que generalmente no son orgánicas, o sea, no hay fiebre, no hay dolor, no hay malestar, no lo deshidrata al paciente, ¿no? Pero fastidia, porque el paciente está ¿no? Y a veces asociado esto a incontinencia esfincteriana y pueden haber alteraciones de cuadros de diarrea con estreñimiento. A nivel genitourinario, disfunción sexual, a veces el paciente no te comunica mucho, sobre todo los varones no refieren mucho eso, quizás por vergüenza, ¿no? Pero sí se eyaculación retrógrada, vejiga neurogénica con retención urinaria e incontinencia. La vejiga neurogénica es bastante frecuente y se produce por una hipotonía vesical que lleva a una disminución del reflejo de micción. La vejiga normalmente conforme se distiende con la orina, se llama orinar, ¿no? Y ellos no, tienen ese reflejo de micción y lo que origina son residuos urinarios que condicionan pues, a infecciones urinarias a repetición. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se le dice al paciente que vaya a miccionar, se le mide el residuo postmiccional por micción forzosa y si es más de 100, en ecografía se ve eso, ¿no? Se le manda que vaya a orinar, orine todo lo que pueda y regresa y si se le mide y encuentra un residuo vesical mayor de 100, eso pues es considerado normal. Otras alteraciones, retardo en la retracción pupilar, anhidrosis y intolerancia. ¿Qué hacemos para mejorar la hipotensión ortostática? Evitar cambios posturales bruscos, hay que decirle porque que se siente despacito, que se pare despacito, que esos movimientos se hagan con mucha cautela, utilizar medias compresivas, algunos fármacos que pueden retener sodio, como la hidrocortisona. La disfunción gastroesofágica se pueden utilizar algunos procinéticos como metoclopramida o domperidona. La diarrea diabética a veces se resuelve con algunos antibióticos de alto efecto por corto tiempo o loperamida, que es un antidiarreico. Y contrariamente a lo que siempre le recomendamos a los pacientes que consuman mucha fibra, acá tenemos que decirle bueno, que disminuye la cantidad de fibra para que no aumente este problema, ¿no? En la vejiga neurogénica se le entrena al paciente para evacuación completa, incluyendo algunas maniobras de compresión abdominal. También está indicado el cateterismo vesical intermitente y tratamiento de las infecciones urinarias que puedan presentarse. Este betamecol ayuda a la actividad de las vías urinarias y de la vejiga. Tiene una acción a nivel de los receptores muscarínicos. Disfunción sexual, apoyo psicoterapéutico, fármacos orales como sildenafil, fentolamina, fármacos transuretrales, fármacos de aplicación intravenosa también y en algunos casos prótesis. Complicaciones macrovasculares, sabemos que la diabetes predispone una serie de disturbios circulatorios porque en estos pacientes, comparados con los no diabéticos, hay una aterosclerosis acelerada y difusa que es de presentación más precoz y más severa. Hay un estado protrombótico en ellos y de disfunción endotelial. Las complicaciones macrovasculares son causa de invalidez y muerte, sobre todo en el paciente diabético tipo 2. Y donde ellos también vamos a tener factores de riesgo de estas enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la hipertensión y la hiperlipidemia que suele encontrarse en este grupo de pacientes con diabetes. La diabetes aumenta la incidencia y prevalencia de enfermedad cardiovascular. Se sabe que la mortalidad es 3 a 4 veces mayor en la población no diabética y esto es porque la enfermedad coronaria en ellos es más extensa. La oxigenación va a empeorar porque hay un engrosamiento de la membrana basal capilar y por el estado de hipercoagulabilidad. Están comprometidas no solamente las arterias, sino también las grandes arterias y también las pequeñas arterias de microcirculación. Y es importante tener presente que estos pacientes pueden presentar la isquemia silente. El 25% de los infartos son indoloros.
la enfermedad cerebrovascular. El infarto cerebral es 3 a 10 veces mayor en el paciente diabético que en el no diabético. El riesgo incluso está en pacientes que tienen intolerancia a la glucosa. Si todavía no son diabéticos, pero ese riesgo se observa. Enfermedad arterial periférica, la aterosclerosis de los miembros inferiores, que es más precoz y progresiva en el paciente diabético. En ellos hay un riesgo de amputación no traumática 15 veces mayor que en el no diabético. Se sabe que el compromiso de ellos es a nivel de los vasos debajo de la rodilla. Comparado con el no diabético, que tiene enfermedad arterial periférica, es más afectación proximal. En los diabéticos hay oclusiones multisegmentales también y generalmente es bilateral el compromiso. En cambio, el no diabético es más de un solo miembro. En cuanto a hombres y mujeres, afectan igual, diabéticos con enfermedad arterial periférica, hombres y mujeres igual en proporción. En los no diabéticos, la enfermedad arterial periférica es más en los varones. Factores de riesgo: tabaco, hipertensión, colesterol.